Muy buenos días mis hermanos, Dios los bendiga, qué gusto poder saludarlos. Para mí es todo un placer y una gracia del Señor hacia mi persona poder compartir con ustedes a través de este medio. Hoy quiero compartir con ustedes 3 consejos a considerar en y después de la pandemia. 3 consejos a considerar en y después de esta pandemia. Queridos hermanos, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6. Si usted tiene un papel y un lápiz, tómelo por allí para que anote lo que sea necesario y después de anotar poder reflexionar juntos en esto que el Señor quiere decirnos en estos días. 3 consejos a considerar en y después de la pandemia. El primero de ellos es: oye, escucha. Oír y escuchar, generalmente cuando se habla en la Biblia y cuando está en esta ordenanza, tiene que ver con el acto también de obedecer. Es decir, que cuando se nos llama a prestar atención a lo que vamos a oír, cuando se nos manda a oír, es porque viene acompañado de la obediencia. Así que no podemos desligar esto de oír con obedecer. También tenemos que tener claro que el ser humano en su forma de ser está más dado a hablar que a escuchar. Eso lo dice el libro de Santiago y creo que el pastor lo tocó la semana pasada. El ser humano tiene una tendencia profunda a hablar, pero no a escuchar. Dice que somos prontos para hablar y tardos para oír. Así que lo que estamos estudiando hoy, el primer consejo que nos da la palabra del Señor es: oye, escucha. Y eso lo vamos a ver en el verso 4 de Deuteronomio capítulo 6. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Me encanta que el texto no empieza así: Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, sino que hace este llamado al principio: oye. Oye, y es que tenemos esa inclinación a no oír. Tenemos la tendencia a hablar, pero no a oír. Y si oyéramos más, queridos hermanos, nos evitaríamos muchos problemas. Se dice que cuando se va a resolver alguna situación, algún problema, y ese problema, esa situación está en una discusión de mesa, no se le halla una respuesta satisfactoria debido a que los participantes no tienen la disposición de oír. Tienen la disposición de hablar, de argumentar, de dar sus puntos de vista, pero no de oír. Y eso mismo pasa en el pueblo del Señor, eso mismo nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Si hemos leído Éxodo y Levítico, podemos darnos cuenta cómo el pueblo de Israel en reiteradas oportunidades pecó por no oír. No era porque Moisés no le dijera, no les advirtiera, ni porque Aarón también comunicara alguna verdad de parte del Señor, sino porque el pueblo no oía, no tenía esa inclinación a oír la voz de Dios. Y quiero ponerte algunos ejemplos acá. En Éxodo capítulo 6, verso 9, dice que de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés. En otro ejemplo, en el capítulo 16, en el verso 19 al 20, cuando está hablando del maná, dice que nadie debe dejar nada para mañana, es lo que dice Moisés, pero ellos no lo obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente y eso crió gusanos y se apestó, y por eso Moisés se enojó contra ellos. Escuchamos, pero no queremos hacer caso a nada de lo que se nos dice. Así que Moisés se encuentra en este momento reiterándole al pueblo la necesidad que tienen de oír al Señor, de oír. No podemos ignorar, queridos hermanos, que para este momento Moisés ya está por pasar su testigo de liderazgo a Josué. Ya se encuentran frente a la tierra prometida, y aunque él no va a entrar, Moisés de una forma piadosa quiere recordarles al pueblo las cosas que han pasado desde su salida de Egipto hasta este momento. Y una de las cosas con las que Moisés quiere hacer énfasis es en el que puedan oír, escuchar a Dios, escuchar a los siervos que comunican lo que Dios les dice. Por lo tanto, mi querido hermano, ese es el primer consejo a considerar en y después de esta pandemia. Oye, escucha,
Es necesario que pares un momento. Yo sé que el sistema a veces nos desenfrena en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comunicarnos, pero necesitamos dar un stop para poder escuchar lo que Dios quiere decir. El segundo consejo, queridos hermanos, lo podemos encontrar más adelante, capítulo 6 de Deuteronomio, versos 5, 6 y 7. El segundo consejo es: ama al Señor. Ama al Señor. Verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar, queridos hermanos, está estrechamente relacionado con la praxis. Más que con las palabras, está relacionado con la práctica. Usted sabe muy bien lo desagradable que es que una persona le diga que lo ama, pero con sus actos le demuestre que lo odia. Usted sabe muy bien lo desagradable que es eso. Por lo tanto, cuando en este texto dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, tiene que ver con la frase de involucrar todo de una manera en conjunta, integral. Es como podemos amar al Señor. No podemos amarlo con una sola parte de nuestra vida. Amar a Dios no consiste en decirle frases hermosas, sino convivir para Él. Como decíamos al principio, está totalmente relacionado, estrechamente relacionado con la práctica, con la praxis, más que con las palabras. Al Señor se le ama con nuestros actos. Está muy bien que cantemos al Señor y le digamos que lo amamos, que lo bendecimos, que exaltamos su nombre. Pero si eso no se conecta con la práctica de nuestra vida, no tiene ningún sentido. Así que el Señor, en su recomendación misma, a través de su palabra, en las palabras de Moisés, dice: de este modo debes amarme con todo tu corazón, siendo este el centro de las emociones, con toda tu alma, siendo esta la fuerza de tu vida, el aliento, un deseo apasionado en ti, y con todas tus fuerzas. Eso tiene que ver con la abundancia, la fortaleza y la determinación que tengas de amar. Hermanos, amar de verdad involucra una parte completa de nuestra vida, o mejor dicho, involucra toda nuestra vida. Yo no pudiera decirle a mi esposa que la amo si no estoy involucrado con su vida, con ella. Si solamente una parte de mí dice amar, eso no tendría ningún sentido. Así que amar al Señor debe involucrar todo nuestro ser, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Es decir, debemos amar al Señor con todo, con todo, con todo. En este caso, amar al Señor también pudiéramos decir que tiene que ver con que su palabra va a ser prioridad. Mire lo que dice más adelante en el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Podemos darnos cuenta que no solamente puede estar escrita, sino que debe estar internalizada en nuestro corazón esta palabra. La palabra del Señor debe ser una prioridad. Cuando nosotros decimos amarlo, pues su palabra pasa a ser una prioridad de nuestra vida. Por eso está sobre nuestro corazón. También, cuando amamos al Señor, repetimos su palabra a nuestra familia. No hay otro tema más importante en nuestra familia que no sea la palabra del Señor. Eso sí lo amamos a Él. Al amar al Señor, ese va a ser el tema de nuestra vida. Ese va a ser el tema a compartir en nuestra mesa. Ese va a ser el tema para hablar con nuestra familia. La palabra del Señor. También cuando amamos al Señor, tenemos la necesidad de hablar de su palabra en nuestra casa, en el camino y al acostarnos y al levantarnos. Mire lo que dice el verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es amar al Señor, queridos hermanos. Tener la palabra, su palabra, como una prioridad en nuestra vida. De esa forma nosotros mostramos amor a Dios. No solamente cantando, no solamente reuniéndonos, no solamente hablando con otros creyentes. Nosotros demostramos amor al Señor cuando amamos lo que Él ha dicho. Y cuando amamos lo que Él ha dicho, obedecemos lo que Él ha dicho. De esa forma expresamos nuestro amor a Dios. Por lo tanto, no podemos desvincular nuestra vida cristiana de la palabra de Dios, porque al amarlo a Él,
amaremos su palabra, honraremos su palabra. Esto también es importante porque el amor nos lleva a honrar. Si yo amo a mi esposa, honro a mi esposa. Si yo amo a Dios, honro a Dios. Y al amar a Dios, amo su palabra. Y al amar su palabra, honro su palabra. Es muy importante esto. Ahora, hermanos, esto no lo podemos lograr por nuestros propios medios. Necesitamos una ayuda. Porque por nuestros propios medios no pudiéramos amar a Dios ni pudiéramos amar a nadie. La primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10 y verso 19, dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y luego el verso 19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. El mismo amor del Señor ha sido demostrado a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Y ahora podemos amar porque hemos entendido que Él nos amó primero a nosotros. Es decir, que el amor no nace de nosotros mismos, sino que pertenece a Dios. Y Él deposita ese amor en nuestro corazón una vez que Jesús ocupa este lugar especial en nuestras vidas. El tercer consejo, hermanos, no deja de ser importante, aunque es el último que vamos a ver en este día. El último consejo es este: no olvides. No olvides. Y es que nosotros tenemos una mala costumbre de olvidar lo bueno que otros hacen por nosotros mismos. Tenemos la costumbre de desvincular de nuestros recuerdos aquello bueno que hemos recibido en una parte de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida. Cuando todas estas calamidades cesen, hermanos, cuando todo esto pase, cuando todos estos problemas ya sean un recuerdo para nosotros, no olvidemos lo que el Señor ha hecho. Y para esto quiero leer el verso 10 al verso 12. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, dice el verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Porque cuando recibimos las bendiciones de Dios, tendemos a olvidarnos de Él. Por lo tanto, hermanos, debemos ver esta pandemia, debemos ver todas estas enfermedades y todas estas calamidades que hemos estado pasando durante más de medio año. Tenemos que verlo como algo que el Señor está haciendo para recordarnos que no depende de nuestras fuerzas, sino que depende de lo que Él haga. Así mismo como el pueblo, como estos israelitas, iban a gozar de una tierra que ellos no habían trabajado, iban a tener casas que ellos no habían edificado, iban a tomar agua de pozos que ellos no habían cavado. Era un recordatorio que iban a tener constantemente del Señor. Sin embargo, Moisés hace esta petición: cuídate de no olvidarte del Señor, cuídate de no olvidar a Dios. Cuando todo esto pase, el llamado que nos está haciendo la palabra del Señor es: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Puede que en este tiempo de pandemia tú hayas desarrollado un buen tiempo de oración, un buen tiempo de lectura, hayas desarrollado hábitos piadosos en tu vida, pero después que esto cese, después que esta pandemia termine y todo vuelva a la normalidad, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Para concluir, queridos hermanos, los israelitas no oían, por eso olvidaban fácilmente lo que el Señor les decía. Los israelitas no amaban al Señor como Él lo pedía. Recuerden que ellos pretendían simultáneamente amar a otros dioses e ídolos y también al Señor, cosa que no se puede. Y también olvidaban con facilidad lo que el Señor hacía por ellos.
el rescate que hizo, la redención que hizo, los milagros que realizó, la provisión que les dio, la protección que les brindó. Constantemente se veían tentados a olvidar esto. Por eso Moisés, antes de que entraran a la tierra prometida, les da 3 consejos muy necesarios y que también nos sirven a nosotros en este día. Oye, ama y no olvides. Oye, ama al Señor y no te olvides de Él. 3 consejos en y después de esta pandemia. Queridos hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde. Les mando un abrazo a todos desde acá.